Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie Villamil y les doy la bienvenida a este canal Jackie Travel. Normalmente aquí les doy recomendaciones de viajes y lugares que me gustan, pero hoy traigo un video un poquito diferente y es que les voy a contar acerca de mi proceso de cómo obtuve mi visa americana de turista, cómo fue toda la experiencia y cómo pasé de tener que esperar 2 años a obtenerla en solamente 2 meses. Así que si a ustedes les interesa, si están en este proceso, pues quédense porque muy seguramente mi experiencia les puede servir muchísimo y les voy a contar todo cómo fue, así que quédense viendo. Bueno, les cuento, resulta que yo pedí mi cita por primera vez en la embajada de Estados Unidos en Colombia en febrero de 2024. En ese momento los tiempos de espera estaban súper largos, estaban para 2 años después y la cita me fue asignada para abril de 2026. Era lo que había en ese momento. Ahora tengo entendido que los tiempos de espera están un poco más cortos, no estoy segura exactamente, pero voy a investigar y por acá les dejo en algún lado el dato, más o menos un tiempo promedio en cuánto están al momento que estoy haciendo este video, que estamos en septiembre de 2025. ¿Listo? Entonces empecé por ahí, solicité la cita, había la posibilidad de que tú mismo puedas adelantar metiéndote a la página todos los días y buscando la opción de adelanto de cita, pero ¿qué pasa? Eso se congestiona muchísimo, muchas veces la página se cae porque hay muchas personas intentando hacer adelantos, ¿cierto? Entonces yo me obsesioné un poco con el tema, me veía todos los TikTok, todos los videos y todas las recomendaciones para aprender sobre el proceso. Algunos recomendaban meterse más en las horas de la madrugada para intentar tener más efectividad en el adelanto de la cita. En algunos casos lograba adelantar incluso hasta 1 mes y así poco a poco, pero era un proceso muy tedioso, de muchísima paciencia y de muchísima constancia. Por mi cuenta logré adelantar como 6 meses y después me di cuenta que había una empresa que ofrecía el servicio de adelanto de citas. Ellos tenían una tecnología especial para esto, como unos bots, y lo que hacían era constantemente monitorear de forma automática y pues obviamente un bot va a ser mucho más rápido que el ser humano, que todas las personas están ahí intentando a la par obtener esas citas, entonces pues era mucho más efectivo. Ellos te cobran por día, ojo con esto yo no lo estoy recomendando, pero yo lo hice bajo mi responsabilidad porque en internet también mucha gente decía que no lo recomendaban ya que la embajada detectaba cuando la cuenta estaba siendo intervenida por bots y que eso podía ser algo negativo, pero pues es una información que les quería dar, que esa opción existe. Ellos me lograban adelantar muchas veces 1 semana, 1 mes y me cobraban por la cantidad de días que me adelantaban la cita. Era en realidad un servicio económico teniendo en cuenta que el tiempo que tú inviertes pues también vale. Entonces me pareció chévere la opción, era muy práctico y funcionaba bien. Entonces en total logré adelantar manualmente y mediante el uso del bot 1 año completico. Yo ya tenía mi cita para marzo de 2025, pero ¿qué pasa? Que de todas formas seguía estando muy lejos y yo necesitaba viajar pronto. En ese momento yo estaba también solicitando el servicio de asesoría con una empresa, pues sentía que si no era mediante una empresa yo no lo iba a poder lograr. ¿Por qué? Por desconocimiento. Entonces uno dice, bueno, ellos son expertos, ellos saben cómo funciona, ellos trabajan con esto todos los días, así que me pareció muy buena idea contratarlos para que me hicieran el llenado del formulario DS-160, que es el que uno debe llenar en línea. Registra toda tu información, tu perfil, tus arraigos, pues como al país. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Spoiler, y primer dato importante, tú sí lo puedes llenar directamente, sino que pues en ese momento yo consideraba que era mucho mejor que lo hiciera alguien experto porque era una inversión grande de tiempo, de dinero y no quería correr ningún riesgo de que la visa no me fuera aprobada, entonces me pareció muy buena idea contratarlos a ellos. ¿Qué pasa? Que ellos también me dijeron que ofrecían un servicio de adelanto de citas y me pareció genial. Ellos me dijeron, la cita te la podemos tener garantizada para este mes o para el próximo mes. Me dijeron, claro, cuesta un poco más. Yo dije, no importa, yo necesito tener la cita pronto y así fue como acordé con ellos para que me realizaran ese adelanto de la cita. Segundo tip, pregunten absolutamente todo lo que a ustedes no les quede claro, no se queden con dudas, ustedes tienen derecho a la información y más si están pagando por un servicio. En ese momento yo no pregunté, yo pequé como por confiada, digámoslo así, y pensé que era el mismo servicio de adelanto que ya tenía con la otra empresa anterior que les contaba del bot, pero este era diferente. Sin saber nada me llegó un correo que decía, su cita para la visa ha sido cancelada. En ese momento yo entré en pánico porque yo dije, ¿cómo así que me la cancelaron? ¿Qué pasó aquí? Entonces yo de una les escribí, les dije, ¿cómo así? Me llegó este correo, esto está muy raro. Me dijeron, no, hermosa, no te preocupes, nosotros trabajamos así, nosotros cancelamos la cita original y es que de esa forma es que la embajada nos muestra una agenda diferente para estos perfiles que todavía no tienen la cita asignada. Y en ese caso, pues las citas salen para el mismo mes o máximo 2 meses. Entonces quédate tranquila que así es como funciona y así es como venimos trabajando. Aclaro,
Yo no dudo de que así fuera y ellos seguramente lo hicieron así con muchas personas, pero ellos debieron informar que yo me iba a quedar sin la otra cita, ¿verdad? De todas formas, ellos insistían de que era un proceso seguro, que ellos siempre lo hacían así, que no había ningún riesgo, que no iba a pasar nada. Tengamos en cuenta que yo la solicité por primera vez en febrero de 2024, ya estábamos en junio, habían pasado esos mesecitos y yo había adelantado un año, pero en ese momento estaba sin cita. Pasó junio, pasó julio, pasó agosto y nada. Al final yo todo el tiempo les escribía, me decían, no, es que no sé qué pasó, esto es atípico, la embajada dejó de liberar citas como normalmente lo hace y no, estamos esperando, todos estamos en las mismas, tenemos la empresa pues como parada porque no hemos podido hacer nada, la embajada no ha vuelto a liberar, entonces eso fue pues bastante desmotivante o bastante frustrante por decirlo así. Yo en ese momento tomé la decisión de agendar la cita nuevamente. Yo decía, es mejor tener algo, así sea 2 años, que no tener nada como en este momento, y esta gente ya no se hacía responsable, ya no me daba ninguna alternativa, entonces la volví a agendar de ceros. ¿Qué pasó? Que me la dieron para septiembre de 2026, o sea que quedé peor que al comienzo, quedé en ceros nuevamente y empezando a hacer adelantos manuales. Quedé mínimo como un múltiplo, verbo to be, escuchamos y no juzgamos, escuchamos y juzgamos. Bueno, en ese momento yo me obsesioné un poco con aprender acerca del proceso, entonces me veía todos los lives de TikTok, toda la información, leía muchísimo, buscaba con ChatGPT, leía en foros, toda la información habida y por haber sobre citas, sobre el proceso, sobre el perfil. Entonces ese es como el tercer tip que yo les puedo dar. Consuman muchísimo contenido acerca de qué preguntas les pueden hacer en la entrevista, por ejemplo. Si quieren que yo haga un video sobre este tema, también me lo pueden dejar en los comentarios, que me encantaría contarles un poquito cómo me preparé. Traten de no dejar absolutamente nada al azar. Creo que ese sería también ya no sé en qué número vamos, mi cuarto consejo. Que lo que esté en manos de ustedes lo hagan bien. Concéntrense mucho, busquen toda la información, prepárense, preparen las respuestas. Entonces aprendí que es clave tener un buen perfil, hay que ser muy honestos, pero también la clave está en dar una buena entrevista. Es una entrevista muy corta, tienes minutos para poder demostrar el por qué tú mereces obtener esa visa, entonces depende de ti 100%. Muchas veces los nervios, el no saber expresarnos nos juega un poquito en contra, entonces ahí la preparación es clave. Bueno, resulta que por esos días a mí me salía mucha información en TikTok, en todas partes, y también me metía mucho a la página oficial de la embajada a ver los comunicados oficiales que ellos generan. Entonces ahí salió un comunicado oficial que decía que los países que teníamos tiempo alto de espera podíamos presentar la solicitud en otro país donde fuera más conveniente. Entonces había muchísimos países, había unos que recuerdo que tenían cita para el mismo día, para el día siguiente, había unos que tenían solamente una semana de espera, había otros que tenían 1 mes, 2 meses, varios países, por ejemplo Brasil era uno, pero la entrevista te la podían hacer o en inglés o en portugués. Entonces eso también es algo a considerar, porque obviamente en cuestiones del idioma, y si tú deseas expresarte, pues es muy bueno que sea en tu primer idioma, entonces por ahí no lo veía conveniente. Estuve buscando varias alternativas y me enteré que se podía hacer por Panamá. Y en Panamá estaban las citas para 3 meses. Nada mal. ¿Por qué? Porque yo vivo en Medellín, entonces también era muy conveniente por el tema de costos, de cercanía, de frecuencias de vuelos. Me pareció la mejor opción definitivamente. En ese momento ya estábamos en noviembre de 2024 y ahí apliqué por Panamá. Cabe resaltar que este es un proceso completamente nuevo. Aquí no te cuenta lo que ya pagaste, el arancel que ya pagaste por el proceso en Colombia, no. Tienes que estar muy seguro, tienes que estar consciente de que si tu perfil realmente es un buen perfil para asumir ese riesgo, porque es una inversión. Requieres vuelos, requieres pagar nuevamente la tasa, el arancel por la solicitud de la visa, requieres pagar hotel, bueno, y todos los gastos en el nuevo país donde te vas a presentar, y también el riesgo de que no te la aprueben puede ser mayor. Y de hecho nadie lo recomendaba. Yo pregunté con esta empresa que me asesoraba, ellos me dijeron que no, que descartado, que me la iban a negar seguramente porque en Panamá no tienen el contexto de la situación país en Colombia, no estaban familiarizados ni con los términos, ni con las empresas, ni con cuánto es un salario mínimo, ni del costo de vida. Era muy complicado. En TikTok también todos los creadores, que eran muchas empresas de asesoría de visas, todos decían que no. Bueno, entonces en contra de todo pronóstico, yo me arriesgué, compré tiquetes, reservé hotel,
No había un tiempo especificado de que si la visa era aprobada, en cuánto tiempo me la iban a entregar, no. Decía que podía ser de 1 semana hasta 4 semanas. Entonces el vuelo de regreso lo compré flexible, pagué hotel por los primeros días y ya, como decimos, a la de Dios, sin saber qué iba a pasar, con muchísimos nervios, pero con muchísima responsabilidad. Como les digo, yo había investigado muchísimo acerca de este proceso, también la empresa que había contratado me hizo una muy buena asesoría. Entonces lo que hice fue imprimir todos los documentos posibles. Yo tenía una carpeta gigante con todos los documentos que demostraran mi arraigo a Colombia, porque eso es lo que tú quieres demostrar, que tú no tienes razones para quedarte en los Estados Unidos, sino que tú tienes cosas que te atan a tu país. Entonces ahí te sirve mostrar si tú tienes propiedades, si tú tienes un vehículo, la información de la empresa en la que trabajas, más o menos que sea un buen perfil. Tienes que mostrar toda la evidencia de que tú tienes arraigos en Colombia, y bueno, eso también lo podemos dejar para un próximo video, pero con esto lo que quiero decir es que no los estoy invitando a tomar ese riesgo, les estoy contando mi experiencia personal. Tú tienes que ser consciente de que si tienes un buen perfil, eres candidato y te la van a aprobar, pero si tienes un mal perfil, te presentes en Colombia, en Panamá, en Brasil, en Chile, en donde sea, pues es muy posible que te la nieguen. Entonces lo primero es ser muy honestos con nosotros mismos y pensar si tenemos un perfil que realmente pues cumpla y que sea un buen perfil para que nos aprueben la visa. Entonces, como les digo, yo preparé cada detalle, la documentación, la entrevista. Hice un listado como de 50 posibles preguntas, aunque me dijeron que la entrevista era de solo 3 minutos y que me hacían de 3 a 4 preguntas, no quería dejar nada al azar. Estudié muchísimo, la noche antes en el hotel yo estaba estudiando, hablaba sola frente al espejo, mirando a los ojos en mi mente al oficial, simulando cómo iba a dar esas respuestas para que todo fuera lo mejor posible. De hecho, hasta la presentación personal, cosas que recomendaban de códigos de color, todo. Yo no quería dejar nada al azar porque yo quería que lo que está en mis manos, de mi parte, lo hiciera bien. Ya si me la negaban por cualquier otro motivo, porque el cónsul ese día se levantó bravo, porque tuvo un mal día, porque algo posiblemente no le cuadró de mi perfil, pero en lo que estaba en mis manos, dar una buena entrevista, como les digo, yo me obsesioné. Ese día por la mañana llegué a la embajada, súper puntual, había que hacer una fila, había que ingresar como con lo básico. En ese momento en mi mente sonaba Visa para un sueño de Juan Luis Guerra, tal cual así, era la fila eterna, todas las personas buscando obtener esa visa. Yo era la única colombiana, la única con el pasaporte vino tinto, porque todos tenían el pasaporte azul, de Panamá o de otros países, no lo sé, pero pues yo era la única, y de hecho creo que les extrañó un poquito que yo me presentara por allí, porque como les digo, pues era una información muy nueva. Entonces nada, yo me fui con todo el positivismo, estaba nerviosa, pero no iba a dejar que los nervios me dañaran algo tan importante. Controladita los nervios, no tomar café ese día porque eso me altera, iba muy concentrada, iba a lo mío, sin estar haciendo corrinche, como decimos, con las demás personas de la fila. No tenía mucho que hablar ahí, tenía que estar concentrada en lo mío, sin dejarme afectar, porque eso también es muy importante y es muy difícil, por las negativas que se escuchaban de los que iban adelante en la fila. Ellos iban llegando cada uno a la taquilla con el cónsul y salían muy tristes, se escuchaba que se las negaban. Habían unos cónsul muy jóvenes y con caras muy sonrientes, y pues eso me dio como tranquilidad, pero particularmente como a mí me dieron la cita a la 1:00 de la mañana, creo que era a las 7 de la mañana, ellos apenas estaban llegando a sus oficinas. Entonces en ese momento llegó una señora, estaba muy mal encarada, y yo decía, Diosito, que no me toque con ella, por favor, que no me toque con ella. Pues precisamente con ella me tocó, porque así es la vida. De las 3 preguntas que les dije, que todo el mundo me decía, les hacen 3 o 4 preguntas, no, a mí me hicieron 10 preguntas. La primera de ellas es por qué se está presentando en Panamá. Le dije ahí, señorita cónsul, yo me estoy presentando aquí porque en mi país los tiempos de espera son de 2 años, yo también ya tengo una cita en la Embajada de Colombia, pero todavía la tengo a 2 años de espera, y vi el comunicado oficial de la embajada que decía que me podía presentar en otro país, y vi Panamá como una buena alternativa por cercanía, porque también venía para acá, porque quería hacer turismo. Bueno, eso también es clave y es un tip que puedo adelantar. No sean cortos en las respuestas. Si el cónsul les pregunta, él no está esperando respuestas de sí o no, respuestas cerradas, no. Ustedes tienen que dar contexto, tienen que dar la información, y si él les permite hablar, pues traten de dar esos datos relevantes.
traten de mostrar mucha seguridad. Entonces esa fue la primera pregunta. Ya después me hizo varias preguntas de mi trabajo, pero en realidad se trata de contestar con mucha seguridad, de siempre mirar a la persona a los ojos, eso es clave, de no estar tú así como mirándote las manos y las uñas y por allá y así como hacerte pequeñito, intimidado, no, nada de eso. Primero la seguridad, el contacto visual, nada de estar temblando porque hasta las manos te las miran, tú crees que no, pero el lenguaje corporal transmite muchas cosas. Entonces todo eso yo lo había estudiado y como les digo, la manera de dar las respuestas considero que fue acertada. Ella me hizo todas esas preguntas, siento yo que eran muy necesarias porque quería entender un poco más de mi trabajo, de mis ingresos, de mi contexto familiar, laboral, personal, y al final pues ella lo que hacía era que mandaba la mano acá atrás. Aquí tenía como un escritorio, tenía dos montoncitos de papelitos, uno rojo y uno blanco. A los que les daban el papelito rojo yo ya había visto que salían muy tristes. Yo vi que ella tomó el blanco, pero yo todavía no cantaba victoria. Yo estaba ahí todavía en momento de tensión, el corazón a uno se le quiere salir. Ella lo sella, te lo entrega y te dice: felicitaciones, tu visa ha sido aprobada. En ese momento lo que uno siente yo no lo puedo explicar. Eso es una alegría muy grande, yo grité allá, yo celebré, la gente de la fila también se reía después de que yo, como les digo, había estado allí muy seriecita y muy concentrada. Pues bueno, eso también era chévere porque siento que las personas que estaban también en la fila pues se iban a motivar al ver que a alguien se la habían aprobado y pues eso también alegra un poquito el corazón. Salí muy feliz. Bueno, había dejado todas mis cosas afuera porque tú allí no puedes entrar nada, tú allí no puedes entrar celular, absolutamente nada, te guardan todo como en un locker. Tú entras únicamente con tus documentos y tu pasaporte. El pasaporte lo dejan allí para imprimirte en una de sus hojas la visa y ya. Yo me quería ir rápido antes de que ella se arrepintiera. Yo ni siquiera le quise preguntar cuánto tiempo se iba a demorar la entrega de la visa, pero ella lo que sí me dijo es que me llegaba un correo electrónico, que estuviera como que esté pendiente del correo, que le va a llegar el tracking de cuando está lista la visa. Perfecto, yo salí, me fui para mi hotel, estaba dichosa, me quité un peso de encima, un peso muy grande. Ah, bueno, me salté una parte muy importante ahora que me acuerdo. Yo solicité la cita en la Embajada de Panamá en noviembre de 2024. Como les dije, estaba a 3 meses, a mí me la dieron para febrero de 2025. Pero en diciembre me llegó un correo que decía que había la posibilidad de adelantarla, que si la quería adelantar, yo dije que sí, y me la adelantaron para enero de 2025. O sea que en solo 2 meses yo pude ir a presentar la entrevista. Entonces listo, yo me regresé para el hotel, estaba pendiente sin saber cuándo me la iban a dar. Cada día adicional que yo me quedaba en Panamá pues representaba un costo extra en hotel, en la alimentación, muchas cosas. Estaba súper pendiente, aún así llegaba un correo, que ese correo te asusta todavía más porque dice como su visa fue preaprobada, pero como que ellos todavía se podían reservar el derecho de revocarla, de cancelarla, porque estaban todavía como haciendo averiguación del perfil de uno. Entonces eso también me generó un poquito de ansiedad, era como que en cualquier momento la podrían negar de todas formas, menos mal pues que no pasó. Y la visa me la entregaron en solo 4 días. Al segundo día me decía que ya estaba lista en proceso de impresión, que le iban a mandar a una oficina para repartición, una oficina de DHL, de mensajería, y que luego yo la debía recoger en un punto autorizado. Eso fue tiempo récord, yo no me imaginé que iba a ser pues tan genial el proceso, más que perfecto. De hecho, yo, como les conté, había comprado el regreso para 10 días después, entonces me quedé algunos días más en Panamá, me fui a conocer la playa, me fui a conocer otras ciudades y ya, pues como a celebrar un poco pues esa pequeña o gran victoria que fue obtener la visa. Entonces, bueno, ese fue mi story time de cómo fue todo este proceso. Entonces, pues salí demasiado feliz, ya se podrán imaginar. De nuevo, no quiero con este video, pues, motivarlos a que se presenten en otro lugar o a que hagan pues exactamente lo que yo hice, porque no es el caso, es bajo su propia responsabilidad, pero sí me parece chévere contarles pues que existen opciones, porque sé que a muchas personas pues se presentan en Colombia y se las niegan, o los tiempos de espera están muy altos. En ese entonces, como les digo, estaban súper altos a 2 años. Entonces, bueno, esa fue una alternativa. Les quería contar un poquito de mi experiencia. Cuéntenme en los comentarios qué les parece, si están de pronto en este proceso, cómo les ha ido, si tienen alguna duda, y si quieren un próximo video donde les cuente precisamente esos tips para la entrevista y todo lo demás que nos quedó pendiente aquí. Gracias por ver hasta el final. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, si vienen cosas muy interesantes. Y bueno, un besito a todos y nos vemos la próxima. Chao.